Bienvenidos una vez más a este intento de podcast llamado Marco Nacho presenta Conspiranoia, y hoy les traigo un especial sobre vampiros, no solamente de la cultura popular sino en el folclore, la cultura y de cómo están relacionados con los judíos también. Todo esto fue porque escuchando un podcast que no me acuerdo si era el de Robando tu Planeta o LFC, no, con uno de esos dos, uno de los conductores dijo que pues Drácula era una representación de un judío de Europa del Este. Y cuando dijo esa madre, mi mente dijo, puta madre, o sea, tiene completamente la razón. Y, o sea, las cosas de que, o sea, como la descripción de cómo es Drácula, de dónde viene, que es extraño, que viene a la Inglaterra victoriana, que les gusta a las mujeres, lo de la sangre y todo eso, dije, güey, es cierto, confirmo, ¿no? Y pues bueno, este guión ya lo tenía inscrito desde hace como 4 meses, pero pues por cosas del trabajo y bla, 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 cosas que X, ¿no? Pues hasta ahorita pude ponerme a grabar de nuevo y pues ya tenía todo esto, solamente le agregué una, dos que tres cosas y pues vamos a hablar sobre vampiros, pues no tan, pues no sé, no tan acá, pero al final de cuentas pues así, ¿no? Y otra cosa es de que pues ya vamos a iniciar ahora sí de nuevo con todo este proyecto de Omar Conacho presenta Conspiranoia. Y pues no sé, a ver si les gusta esta madre, si no, pues soporten, ¿no? Ok, ahí va. Este poema que les voy a leer es de Yeats, que se llama Aceite y Sangre. Y va así. En tumbas de oro y lapislázuli, cadáveres de santos y santas exudan aceite milagroso, fragancia de violeta. Pero bajo los pesados túmulos de pisoteada arcilla yacen cuerpos de vampiros pletóricos de sangre. Sus mortajas están ensangrentadas y sus labios húmedos. Mm, pues no sé, me gustó ese poema para iniciar toda esta madre de los vampiros. Y pues ahí les va lo que escribí, copié, pegué y toda esa madre, ¿no? Los vampiros son seres que se alimentan de sangre de los vivos. Han cautivado la imaginación humana durante siglos. Sus orígenes se encuentran en el folclore de diversas culturas, pero su figura ha evolucionado con el tiempo desde una criatura demoníaca hasta un ser romántico trágico. Las primeras referencias que podemos encontrar sobre los vampiros se encuentran en antiguas culturas como Mesopotamia, Grecia y Roma. Estas culturas, los vampiros eran considerados como entidades demoníacas o espíritus malignos que se alimentaban de la sangre de los vivos. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia se encuentran relatos de demonios sedientos de sangre que se alimentaban de los vivos. En la mitología griega existen figuras como la Lamia, descrita como un espíritu maligno que se alimentaba de sangre de niños. Además de las tradiciones eslavas y otras culturas europeas, se encuentran relatos de criaturas similares a los vampiros. Por ejemplo, en la Edad Media, la creencia de los vampiros se intensificó, especialmente en Europa Oriental. La peste negra y otras enfermedades, junto con la hambruna y la guerra, crearon un clima de miedo y superstición que favoreció la proliferación de leyendas sobre vampiros. Surgieron numerosos relatos de casos de supuestos vampirismo documentados por escritores y cronistas de la época. Por ejemplo, en el siglo XVIII en Europa del Este se registraron casos de exhumaciones de cadáveres que se creía que estaban causando estragos en las comunidades como vampiros. Estos eventos fueron documentados por varios investigadores y médicos de la época, como don Agustín Calmet en su obra Tratado sobre las apariciones y los vampiros de 1751, donde analiza estos fenómenos desde una perspectiva científica y teológica. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar sobre los vampiros en México. Escogí lo que más me llamó a mí la atención y les voy a decir también pues un poema que hay que me encontré sobre el astral o el puch, que dice así: cobijada por esta negra noche sin luna, te levantas con ancestral sed de sangre. Un infante sin bautizar dormido en la cuna será quien esta noche calme tu hambre.
tu llegada anuncias con una luz en el cielo, surcando la oscuridad surges de los cerros. Clavas tu lengua larga y fina como aguja, doble vida, de día mujer, de noche bruja. Eres el terror de Tlaxcala, la sangre tu eterna adicción, porque de sangre también es el hambre de quien te condenó. Bella luz de Tlacuepuchi, el fuego quema tu corazón. Bruja, terror de Tlaxcala, la sangre es tu eterna prisión. Tus conjuros provocan aquel sueño profundo, siempre alejado de reflejos de espejos. Absorbe la sangre en tan solo unos segundos, llenar tu buche es tu único festejo. Vendiste tu alma para así obtener sabiduría, a cambio solo podrás alimentar de sangre contra ti Tlaquepuchi, soy luna cruz de tijeras, pobre sabia pero muerta de hambre. Eres el terror de Tlaxcala, la sangre tu eterna adicción, porque de sangre es también el hambre de quien te condenó. Bella luz de Tlaquepuchi, el fuego quema tu corazón, bruja, terror de Tlaxcala, la sangre es tu eterna prisión. Desatornillas tus piernas y el tlecuile las conservas, metamorfosis de guajolote, con tus patas, pico y alas te complementas. Eres el terror de Tlaxcala, la sangre tu eterna adicción, porque de sangre es también el hambre de quien te condenó. Bella luz de Tlaquepuchi, el fuego quema tu corazón, la sangre tu eterna adicción, de sangre se alimenta tu Dios. Bueno, de acuerdo a una historia narrada por el Instituto de Investigaciones Históricas, las Tlaquepuchi son mujeres con apariencia común, pero que han nacido con poderes, como el de convertirse en animales, principalmente aves, y controlar la mente de las personas. También llamadas mujeres vampiro por alimentarse de sangre humana, se manifiestan en forma de vapor. Ahí el término Tlaquepuchi, que significa ahumador luminoso, y que de esta manera pueden acceder a las rendijas de las puertas o ventanas de las casas de sus víctimas. Se alimentan de sangre humana y según las historias el clima influye en qué tipo de sangre tienen que consumir. Por eso las madres cuidan con más cautela a sus bebés en días lluviosos y neblina, pues el clima exige que las Tlaquepuchi se alimenten de sangre caliente y fresca como la de los bebés. Para evitar que una Tlaquepuchi se chupara un bebé, las madres tenían cerca un artefacto de metal como tijeras, alfileres, cuchillos, machetes, ya que se tenía la creencia que estas mujeres le temen al metal por ser el material con el que pueden ser asesinadas. Las Tlaquepuchi suelen llevar al suicidio a través del control mental. Las narraciones apuntan que las personas comienzan a sentir mucho cansancio y pesadez y es consciente de estarse despierto pero que no tiene control de sus movimientos. Durante muchos años las Tlaquepuchi fueron la respuesta al porqué del suicidio de los pobladores y de las muertes de muchos niños por enfermedades desconocidas. Cabe destacar que lo más efectivo para alejarlas es un collar de ajos o esparcir cebolla alrededor de la cuna o cerca del bebé para ocultar su aroma y así evitar que las Tlaquepuchi sepan que están ahí. ¿Cómo identificar una Tlaquepuchi? Para completar su transformación deben preparar un fogón con madera de calpulli con agave, copal y hojas secas. Deben caminar sobre las brasas en forma de cruz 3 veces y sentarse en el fuego. Ya que logran tomar forma de un animal, desprenden luces que advierten su presencia, algo parecido a luciérnagas. Viven solas, son territoriales, por lo que no conviven en grupos. Tienen la habilidad de reconocerse entre ellas cuando adoptan la forma humana, pero al ser muy agresivas prefieren respetar el territorio de cada una. Tienen un gran respeto por sus familiares, no los atacan a menos que ellos revelen su secreto. De hecho, en Tlaxcala todavía está la creencia de que muchas muertes de cuna o de bebés por diferentes circunstancias es de que se lo chupó a la bruja. De hecho, tan así es de que se supone que en 1973 lincharon a una Tlaquepuchi, y de hecho hay hasta un acta y todo eso, ¿no? Yo creo que pues es de las más significativas, a pesar de ser de Tlaxcala, un estado pues, aunque sí es muy famoso, sí es muy pequeño y pues no se habla mucho de ellos más allá del pinche chiste repetido y cliché de que Tlaxcala no existe, ¿no? Pero bueno, también yo creo que este también es uno de los más conocidos y ya lo hemos tratado aquí en el podcast sobre el vampiro de Belén, sobre que en el siglo XVIII llegó a Guadalajara un europeo que llamó la atención de los residentes debido a sus costumbres extrañas, ya que le gustaba vestir de negro, pasear por las noches, era poco sociable, pero que era muy bien educado. Al mismo tiempo empezó a suceder un fenómeno muy extraño alrededor de la hacienda que él compró.
Los animales de ganado como vacas y chivas amanecieron muertos, desangrados, pero sin signos de violencia. Después, cuerpos de niños y doncellas también comenzaron a aparecer alrededor de la hacienda con los mismos signos que tenían los animales. Y pues los habitantes de Guadalajara se pusieron de acuerdo para dar caza al asesino. Una noche, unos gritos de una joven atrajeron a los pobladores, quienes se encontraron a don Jorge prensado, que era como le llamaban en ese entonces a ese vampiro, al cuello de su víctima y lo persiguieron hasta atraparlo. Lo llevaron al panteón de Belén, donde le clavaron una estaca de madera en el corazón, y mientras que lo hacían, don Jorge juró vengarse. Una vez muerto, lo pusieron en un ataúd y lo encerraron. Meses más tarde, ante el asombro de quienes le dieron muerte, la estaca se convirtió en un árbol cuyas raíces abrazan la tumba del vampiro. Según la leyenda, cuando el árbol se seque y se caiga, el vampiro despertará de su sueño y se vengará de los descendientes de quien los persiguieron y mataron aquel día. Pues esa yo creo que es una de las más famosas también de Guadalajara y pues de México también. El vampiro de Pueblo Nuevo es una aquí local de Mexicali. Al principio de Mexicali, Pueblo Nuevo, pues como le dice, era de las colonias pues más nuevas, ¿no? Y era la colonia pues de la gente pues del populacho, ¿no? No era como la colonia nueva, que era la colonia de los ricos en ese entonces. Y pues para pasar, digamos, de Pueblo Nuevo a lo que es ahorita el centro histórico, había un río y había un puente. Y ese puente pues pues no era un río así caudaloso, ¿no? Pero pues sí tenías que pasar el puentecillo, bajarte y subir y pues era un pedo, ¿no? Pues total, en ese entonces, pues Mexicali todavía se estaba pues levantando así, pero ya había un cine. Se supone que iban a pasar una película de Drácula. El dueño del cine, para como llamar más la atención, se disfrazó de un vampiro, ¿no? Y ahí andaba y así, ¿no? Podemos decir que es el primer cosplayer de Mexicali. Pues total, pues mucha gente pues le llamó la atención y bla, 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 ¿no? Pero empezaron a decir mucha gente que un vagabundo de aspecto extraño que siempre salía de noche llegó a atacar a varias personas y animales, y que empezaron a encontrar gatos, perros y palomas y todo eso desangrados y con símbolos de violencia. También pues mucha gente empezó a decir que este güey pues que no era, estaba muy pálido y que no conversaba con nadie, ¿no? Pensaban que aparte pues era un loquito vagabundo. Pero también en ese mismo tiempo pues estaba pues esta persona pues como que haciendo la faramaya de que era un vampiro y así. Y pues mucha gente pensó que lo del vampiro era pues era real, ¿no? Eh, Mucha gente dijo, me acuerdo, y pues hay cosas escritas, pero pues todo es dentro de pues lo que dice la gente, ¿no? Pues de que no era, pues que era un loquito ahí, así, que de esos que comen animales, que no les importa, que andan atacando a la gente, que era una persona con sus facultades mentales, pues obviamente muy deterioradas, y pues consumía cualquier cosa, ¿no? Otros dicen que sí era un vampiro, que solamente dio la casualidad que estaba también lo del señor disfrazado, y pues dio pues como que pie a eso, ¿no? Ya después no se volvió a saber de ese vagabundo, nadie sabe si se murió o qué pasó y así, pero otros mencionan que pues simplemente pues se fue a otra parte porque había llamado mucho la atención, ¿no? Porque ya también había gente que lo había ido a buscar como para ver qué onda pues con estos ataques, ¿no? Que hasta eso, pues bueno, hay gente que dice que sí, otros que no, que sí hubo víctimas humanas y otros que no, ¿verdad? Que sí hubo ataques, pero que víctimas no, ¿no? Bueno, otros tipos de vampiros, pues existen pues alrededor del mundo. Por ejemplo, yo anoté unos que me dieron curiosidad, como el Upir, que es un vampiro de Ucrania, que es reconocido por ser muy sanguinario, imprudente y capaz de diezmar a una aldea entera el solo en una noche. Eh, Tiene la habilidad de caminar en el día, pero prefiere atacar durante las horas de noche. Se parecen a los cadáveres humanos, tienen tez pálida, labios retraídos y las encías horrorosamente enrojecidas. Su nombre proviene de la palabra eslava upier, que a su vez deriva de la raíz turca que significa uber, que significa bruja.
Los Upir también llegaron a ser como un término para la gran variedad de criaturas diabólicas, aunque casi todos los textos rusos traducen Upir como la palabra vampiro, ¿no? Los bricolacas son cadáveres que regresan más allá, como dice la leyenda, de una persona común que puede convertir en bricolacas. Son totalmente diferentes. Por ejemplo, un bebé que nace en una iglesia en el mismo día que mueren sus hermanos tiene la posibilidad de convertirse en un bricolacas. Una persona que muere y su cuerpo se mantiene incorrupto después de haber sido enterrado, o si su animal de compañía salta sobre su ataúd antes de ser desterrado, están destinados después de su muerte a ser un nuevo bricolacas. Se dicen que la forma más común de que un bricolacas escoja a su próxima víctima es realizando un llamado a la puerta de su casa, llamándolo por su nombre. Según si la víctima abre la puerta o lo mira directamente a los ojos, esta persona morirá de miedo y después del entierro se convertirá en un bricolacas. Eso les digo que se me olvidó decirles que esto es una creencia griega, ¿no? Y que por eso muchas personas se esperan a que le llamen varias veces o que digan su nombre antes de abrir una puerta, porque dicen que los bricolacas nomás lo hacen una vez. Y bueno, ¿no? El pengalán. Según el color malayo, el pengalán es una cabeza femenina decapitada capaz de volar por su cuenta. Mientras vuela, el estómago y sus vísceras cuelgan bajo de ella, brillando como luciérnagas y se desplazarán por la noche. Un penganal puede ser una mujer bella, anciana o joven que obtuvo su belleza a través del uso de magia negra o otros medios sobrenaturales, que se describen como de naturaleza oscura o demoníaca. También esto se puede transformar en un penagal debido a una poderosa maldición o acciones de fuerzas demoníacas, pero este es el menos común que el anterior, ¿no? Normalmente el pengalán es una partera que ha hecho pacto con el diablo para obtener poderes sobrenaturales. Se dice que una partera ha roto una estipulación de pacto de no comer carne durante 40 días, y al haber roto este pacto es condenada para siempre a convertirse en un demonio vampiro. La partera mantiene una tina de vinagre en su casa tras separar su cabeza y volar de noche buscando sangre para volver a casa, sumergir sus entrañas en la tina de vinagre, reducir su tamaño e introducirlos fácilmente de nuevo a su cuerpo. Una versión de la leyenda afirma que la Penagal fue una mujer bella o sacerdotisa que tomaba un baño ritual en una bañera que una vez contuvo vinagre. Mientras se bañaba en un estado de concentración y meditación, entró un hombre sin aviso y la sorprendió. La mujer se asustó tanto que agitó su cabeza hacia arriba para mirar tan rápido que la separó del cuerpo, saliendo sus órganos y vísceras de la apertura. Enfurecida por lo que hizo el hombre, voló tras él, goteando veneno en sus órganos. El resto de su cuerpo se quedó en la tina, por lo tanto se dice que la Penagal tiene un olor de vinagre cada vez que vuela, volviendo su cuerpo durante el día, actuando como una mujer mortal normal. Sin embargo, se puede diferenciar a una Penagal de una mujer corriente por el olor a vinagre. También se considera una mujer que murió durante el pacto, y las víctimas del Penagal son tradicionalmente embarazadas y niños pequeños. Se alimenta de sangre o de carne humana, y de acuerdo a sus variaciones también prefiere la sangre de un neonato o la sangre de una mujer que acaba de dar a luz o de la placenta. Todas las leyendas concuerdan que la Penagal vuela mientras busca y se posa cuando se alimenta. Sin embargo, una variante leyenda afirma que un Penagal es capaz de traspasar paredes. Otra descripción dice que puede resumar a través de las grietas de las tarimas de la casa, ascendiendo a la habitación donde duerme el niño o la mujer. A veces se les muestra siendo capaz de mover sus intestinos como tentáculo, ¿no? Los Strigoi de Rumania son seres similares a vampiros que pueden ser creados por maldiciones, suicidios o muertes violentas. Se dicen que poseen características como la capacidad de transformarse en animales, sed de sangre y sensibilidad solar. Los Jinchi, o conocidos como vampiros saltadores de la cultura china, son cadáveres reanimados que saltan y atacan a los vivos para absorber su energía vital. Dice que tienen piel verde, uñas largas y dientes afilados. Le temen al fuego, al vinagre y a la luz del sol. En la mitología eslava, los Nosferatus son criaturas demoníacas nocturnas que se alimentan de sangre, temen a la luz solar. Se representan como seres pálidos, demacrados y colmillos que habitan en cementerios y lugares oscuros.
En la Grecia antigua, las espusas eran demonios femeninos que tomaban la forma de mujeres hermosas para atraer a los hombres y luego drenar su sangre. Se le describe con una pierna de bronce de burro y un apetito insaciable por la sangre humana. En la mitología hindú, los betalas son espíritus malignos que habitan los cadáveres y se alimentan de la fuerza vital de los vivos. Se dice que poseen un gran conocimiento y pueden conceder deseos a cambio de un precio, a menudo relacionado con sacrificios humanos o actos atroces, ¿no? Existen algunos personajes históricos que han sido asociados con el vampirismo. Uno de ellos, los ejemplos más conocidos, es Vlad Tepes, el príncipe de Valaquia, actual Rumania, que vivió en el siglo XV. Su crueldad y su apodo Drácula, que significa diablo en rumano, y en valaco antiguo era dragón, le convirtieron en una figura legendaria y lo vincularon con el mito del vampiro. Elizabeth Báthory, la condesa húngara del siglo XVI, conocida como la Condesa Sangrienta, se le acusó de asesinar a cientos de jóvenes mujeres y bañarse en su sangre para conservar su belleza. Gilles de Reyes, el mariscal francés del siglo XV, que fue compañera de Juana de Arco, se le acusó de asesinar a cientos de niños, algunos de ellos para beber su sangre. Peter Plowotsky, un campesino serbio del siglo XVIII que fue exhumado después de su muerte y acusado de vampirismo. Se dice que su cuerpo estaba incorrupto y su boca estaba llena de sangre fresca, ¿no? Ahora pues vamos a hablar sobre el otro tema que les mencioné, que es sobre el judío y pues el vampirismo y Drácula, ¿no? Y para todo eso pues les voy a hablar sobre el libelo de sangre. Esto, fíjense, lo saqué de una página de judíos que hablan sobre esto del libelo de sangre, y luego pues saqué otras cosas en páginas que obviamente no son muy pro judías, y luego saqué otras cosas que son de páginas de crítica que critican todo y que dicen ciertas cosas, ¿no? Así que si escuchan algo raro así de que esto es falso y que no sé qué, o lo otro que esto es súper 100 verdadero, pues ya más o menos saben para dónde va la cosa, ¿no? Por ejemplo, esto que les voy a leer, pues es 100% de una opinión de los judíos, ¿no? Un libelo de sangre es una acusación de que los judíos asesinan a no judíos, especialmente niños cristianos, con el fin de obtener sangre para Pascua u otros rituales. La mayoría de los libelos de sangre ocurren cerca de Pascua, siendo básicamente otra de las formas de que los judíos habían sido y todavía fueron responsables de la pasión y crucifixión de Cristo. En un complejo de mentiras deliberadas, acusaciones inventadas y creencias populares sobre la sed de asesinato de los judíos y su sed de sangre basada en la concepción de que los judíos odian al cristianismo y a la humanidad en general. Se combina con la ilusión de que los judíos de algún modo no son humanos y deben recurrir a remedios y subterfugios especiales para parecer al menos exteriormente como otros hombres. El libelo de sangre provocó juicios y masacres de judíos en la Edad Media a principios de la Edad Moderna, que fue revivido por los nazis. Su origen tiene sus raíces en conceptos antiguos casi primordiales sobre la potencia y las energías de la sangre. A principios de la década de los 2000, una controversia entre los estudiosos rodeó el argumento que el libelo de sangre comenzó en la Edad Media a raíz del sacrificio de niños judíos por parte de sus padres durante las incursiones de los cruzados contra las comunidades judías en caminos de Tierra Santa. Los sacrificios de sangre practicados por muchas religiones paganas están expresamente prohibidos por la Torá. La ley de la salación de carne está diseñada para evitar que quede en los alimentos la más mínima gota de sangre evitable. Sin embargo, la comprensión pagana del culto monoteísta judío, que carecía de las imágenes y estatuas habituales, dio lugar a acusaciones de un asesinato ritual. En un momento de tensión entre el helenismo y el judaísmo, se afirmó que los judíos secuestraron a un extranjero griego, lo engordarían durante un año y luego le llevaron a un bosque donde lo matarían sacrificando su cuerpo en un ritual habitual, donde según esto fue dicho por Apión al rey de Antíoco de Epífanes, por una víctima griega que había sido encontrada en un templo judío siendo engordado por judíos y que fue salvado por este Apión, ¿no? Algunos sospechan que las historias como estas se difundieron intencionalmente como propaganda de Antíoco de Epífanes para justificar su profanación del templo. Cualquiera que sea la causa inmediata, la historia es el resultado de las sospechas hacia los judíos y la incomprensión de su religión.
también fue ser víctimas de esta acusación fue también destino a otras minorías religiosas incomprendidas. En el siglo II después de Cristo, el padre de la iglesia Tertuliano se quejó. Se dice que somos los más criminales de los hombres, a que respuesta a nuestra matanza sacramental de bebés y devoración de bebés que conlleva. Se queja que se aplicó tortura judicial a los cristianos debido a la acusación de que se nos debería arrancar a cuantos bebés asesinados han probado cada uno de nosotros. O la gloria de aquel magistrado había sacado a la luz, o un cristiano que se había comido hasta la fecha 100 niños. Durante la Edad Media, algunas sectas cristianas seriáticas también sufrieron acusaciones similares. La actitud general de los cristianos hacia el pan sagrado de la comunión creó una atmósfera emocional en la que se siente que el niño divino estaba misteriosamente escondido en el pan compartido. Fray Bertoldo de Ratisbona del siglo XIII se sintió obligado a explicar por qué los comulgantes no ven realmente al santo niño formulado en una pregunta retórica. ¿Quién le gustaría arrancarle un mordisco a la cabeza del mano de un pie a un bebé? Las creencias e imaginaciones populares de la época, ya sea de origen clásico o arraigada en supersticiones germánicas, sostenían que la sangre, incluso la sangre de malhechores ejecutados o de cadáveres, poseen poderes curativos o causan lesiones. Así, combinado con el odio general que prevalecía entonces hacia los judíos, la sociedad cristiana desvió la acusación de prácticas crueles, clandestinas y de caza de sangre que habían evolucionado entre los paganos y se utilizó contra los primeros cristianos hacia la minoría más visible y persistente, o sea, los judíos, ¿no? Por ejemplo, el primer caso distinto un libelo de el primer caso de un libelo de sangre contra los judíos en la Edad Media fue el de Norwich en 1114, que se alegó que los judíos habían comprado un niño cristiano, de hecho es un niño mártir William, antes de Pascua, y se lo torturó con todas las torturas con las que nuestro Señor fue torturado. Y el viernes largo, y en el viernes lo colgaron en una estaca por odio a nuestro Señor. Eso fue escrito obviamente es una cita escrita por cristianos, ¿no? El motivo de la tortura y asesinato de los niños cristianos a imitación de la pasión de Jesús persistió con ligeras variaciones en el siglo XII. En Inglaterra, en Francia, y en España, ¿no? Muchos libelos de sangre se repitieron también en el siglo XIII. Por ejemplo, en 1255 también se narra lo siguiente, ¿no? El niño primero fue engordado durante 10 años con pan blanco, leche, y luego casi todos los judíos de Inglaterra fueron invitados a la crucifixión. Hemos oído decir que en ciertos lugares el Viernes Santo los judíos roban niños y los ponen en una cruz de manera burlona. Incluso cuando finalmente predominaron otros motivos de calumnia, el motivo de la crucifixión no desapareció por completo. En vísperas de la expulsión de los judíos de España se produjo el caso del libelo de sangre del Santo Niño de la Guardia. Allí los conversos fueron obligados a confesar bajo tortura que el conocimiento del rabino principal de los judíos se había reunido en el momento de Pascua en una cueva. Crucificaron a un niño, abusaron de él, lo maldijeron en su cara, y como se hizo con Jesús en la antigüedad, pues se le mató, ¿no? Según esto lo hicieron para ganar influencia y para pues tener protección, ¿no? Cada vez más esto se propagaba más para deshumanizar a los judíos y como señalarlos como los enemigos, ¿no? Y aumentar el sadismo que se tenía, ¿no? También otro es de hecho, pues muchas veces son como que variaciones de la misma historia, ¿no? Eso que les mencioné fue en España. Ahora pues fue en Inglaterra, ¿no? El motivo de la tortura y asesinato de niños cristianos e imitación de la pasión de Cristo persistió con ligeras variaciones a lo largo de la historia. 12 rabinos en una cueva crucificaron de un niño, abusaron de él y lo maldijeron en la cara como se hizo Jesús en la antigüedad. Básicamente también la otra historia, ¿no? Los judíos eran muy conscientes de las implicaciones de esta difamación.
Por eso, pues trataban de como que de combatirla. Pero pues también pues había de estos progromos en contra de ellos. Por ejemplo, el progromo de Múnich de 1286 a caso de un libelo de sangre, ¿no? Esto es pues obviamente por la supuesta muerte de unos niños cristianos a manos de judíos. Y esto es parte de un poema que escribió alguien en 1286. Estos infelices judíos están pecando, matan a niños cristianos, los torturan en todos sus miembros, toman cruelmente la sangre para beber. De hecho, hasta el siglo XIII también, pues se fue radicalizando más todo esto, ¿no? Por ejemplo, en Alemania decían que los judíos no podían soportar la pureza, que por eso odiaban la inocencia de los niños cristianos, su alegre canto y su apariencia, y que todo eso era pues también pues por envidia, ¿no? Eh, También los judíos no pueden soportar las canciones de alabanza y eso los asusta. También otra cosa de lo que decían pues era pues de que les asustaba la cruz y pues también que eran seres pues más de naturaleza nocturna o que no salían de sus casas, ¿no? Eh, los judíos, según esto, dicho por algunos cristianos, obedecen los impulsos de su amo satánico y matan a los niños y para obrar milagros para ellos, ¿no? También mencionan que la mayoría, pues sí fue de las acusaciones fue en la Europa occidental, ¿no? Como les había mencionado de todos estos libelos de sangre, ¿no? Pues se pueden hablar de varios libelos de sangre y siempre todos terminan pues en eso, ¿no? O sea, hacen un libelo de sangre y luego pues un progromo en contra de la comunidad judía ahí asentada, ¿no? De hecho, pues también, si bien en la Edad Media fue donde más hubo, también en la época moderna empieza a haber pues cada vez más libelos de sangre y empezando también por parte de Europa del Este, ¿no? Sobre todo en Polonia y en Lituania, a partir del siglo XVII es donde pues más se marcan libelos de sangre, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un juicio que les voy a leer sobre en Lublin en 1636 donde dice: juez, ¿para qué necesitan los judíos sangre cristiana? Los judíos no usan sangre cristiana, juez. ¿Y usted es hechicera? No, no tengo nada que ver con esto. Ella permaneció intacta bajo la tortura, incluso en la amenaza de tortura con un hierro rojo vivo. Valientemente se negó todas las acusaciones de brujería y el uso de ritual de sangre, al igual que los otros judíos acusados, quienes insistieron en que todos los judíos son inocentes. Hugo Grocio, filósofo de derecho protestante, cuando le contó sobre este caso, expresó la opinión de que la acusación de sangre era simplemente una difamación generada por el odio a los judíos, y recordó que los primeros cristianos y más tarde los cristianos sectarios fueron acusados de una manera similar. En el siglo XVII, en Europa del Este, como les dije, según ahí pues empiezan a haber más progromos, ¿no? Y también acusaciones de todo de este show de los libelos de sangre. Pero pues también empieza así como que a haber pues más juicios y ahí ya se empieza a meter más como que la ley en todo esto, ¿no? También hasta la misma, digamos que el mismo Vaticano, pues tampoco como que era muy, ¿cómo les diré? No, no es que no estaba ni a favor ni en contra de las masacres de judíos, pero pues como que no se metía mucho, ¿no? También pues a veces les pedían como que protegieran a los judíos, como lo llegaron a hacer otros papas como Gregorio noveno, Inocencio cuarto, San Bernardo, porque luego pues sí les hacían como que el parillo, ¿no? En el siglo XIX también se usó como un arma para
uso de razones políticas específicas, como en Damasco en 1840 estaban las potencias occidentales peleando sobre la influencia en el Medio Oriente, y pues muchos de ellos también usaron pues este odio hacia los judíos para pues como para acusarse entre ellos, ¿no? O sea, como que los árabes era así como que no habían tenido este pedo de los libelos de sangre, pero sí ya después como que les empezaron a meter estas ideas, ¿no? Eh, También, pues les digo, en Francia empezaron a principios del mitad del siglo XIX, a principios del XX, empezaron a meter pues más esto del libelo de sangre, ¿no? Obviamente hay veces que los judíos se defendían pues citando hasta la misma Biblia o el Antiguo Testamento, y por ejemplo ellos decían: Moisés prohibió en vano beber sangre. En los juicios en la vida moderna, los tiempos demuestran que el problema de asesinato ritual no han desaparecido. Moisés prohibió en el vano beber sangre, y los juicios eh, pues siguen, ¿no? O sea, ellos como que querían defenderse de eso, ¿no? También, pues obviamente, con la llegada de los nazis al poder en Alemania, pues todo este pedo de los libelos de sangre, pues mucho más empezaron, ¿no? Hay veces que ni siquiera había pasado, o sea, ni siquiera se había muerto un niño, solamente eran, mencionados de que había pasado, aunque no había ninguna prueba, y pues se atacaban a los judíos, ¿no? Eh, por ejemplo, en 1 de mayo de 1934, el diario nazi Der Strummer dedicó un número especial ilustrando el libelo de sangre, en lo que los científicos alemanes sirvieron... no, eso lo confundí. Ilustrando el libelo de sangre. También se publicaron artículos pseudocientíficos sobre que la propagación del libelo de sangre en la Alemania, ¿no? Y por eso también eran parte de la persecución de judíos, ¿no? Para proteger a los niños de estos narizones. Bueno, por ejemplo, en el 2015, un funcionario de Hamas apareció en redes de noticias de Gaza afirmando que los judíos matan niños y recogen su sangre para amasarla y hacer el pan que comen en el Pesaj. El funcionario de Hamas continuó describiendo a los israelitas cómo atacan a los niños porque son más débiles y pequeños que los adultos, ¿no? Eso también, pues, o sea, hay veces que se les acusa eso para hacerlos enojar, pues, o sea, pero sí es como que una estrategia en contra de ellos, en especial ahorita, por ejemplo, contra Israel, pues de acusarlos de esto, ¿no? Otra de las partes donde pues también hubo muchos progromos y difamaciones de libelos de sangre, pues fue en Rusia, ¿no? De hecho, pues los protocolos de los sabios de Sion, pues nació casi en Rusia, y pues hubo muchas acusaciones de libelos de sangre en contra de judíos, ¿no? Ahí en la Rusia zarista, ¿no? También pues había mucho como que de que unos no creían y otros sí creían en este pedo de los libelos de sangre, pero casi siempre eran usados por motivaciones políticas, ¿no? Por ejemplo, Nicolás I se negó a respaldar un circular de 1817 que decía: hay entre los judíos fanáticos y sectas salvajes que requieren sangre cristiana para sus rituales, y especialmente porque para nuestro pesar tan temible y entre nosotros los cristianos existen también grupos igualmente malévolos, ¿no? Por ejemplo, se data que en 1827 hubo un libelo de sangre, en 1830, en 1837, ¿no? 1854, y en este se hizo un juicio y se condenaron a 2 judíos y un apóstata, y ese fue un caso único en Rusia, ¿no? También de que pues ahora sí es como que se hizo un juicio y se encontró culpables, ¿no? Que casi siempre eran como que juicios casi ficticios, y ni siquiera había como que mucha ley de por medio, pero aquí sí.
Pero sí, sí, les digo, por ejemplo, ay, perdón, por ejemplo en Rusia, sí era así como que, a ver, vamos a seguir un poco más la ley con lo de los judíos, ¿no? Pero en 1870 el movimiento antisemita en Rusia creció mucho y de hecho se volvió una campaña de propaganda electoral antijudía llevado desde la prensa y la literatura, ¿no? Por ejemplo, se escribió un folleto sobre el uso de sangre cristiana para sectas judías con fines religiosos en 1876. Y eso, pues les digo, fue un folletín, ¿no? Que de hecho, pues Rusia es muy dado a hacer folletos, ¿no? Los políticos y literatos rusos, ¿no? También, hay casos en 1881, en el 91, y todo esto, pues, incendió las llamas de seguir haciendo programos en contra de ellos, ¿no? También hay, por ejemplo, escritores judíos en Rusia empezaron a publicar obras para contradecir esas publicaciones, como sobre los libelos medievales en contra de los judíos y todo ese show, ¿no? Pero el crecimiento antisemitista y la política antijudía apoyada oficialmente por los zaristas, en especial en el reinado de Alejandro III, sí le daban crédito pues a los libelos de sangre, ¿no? En 1900 hubo un atentado en Dusbosari, donde un criminal ruso intentó culpar a los judíos del asesinato de un niño. También, por ejemplo, en 1907, con la victoria de los reaccionarios en Rusia y el fortalecimiento de la extrema derecha, empezaron a utilizar esta propaganda del libelo de sangre para armar su lucha en contra, primero, de los movimientos de izquierda y justificar su política en contra de los judíos, ¿no? En 1911 y en 1913 también hubo una agitación en contra de los judíos por parte de la prensa en las calles y todo eso, ¿no? De hecho, también hubo, pues, en partes de la sociedad los empezaron a, pues, a defender, y en especial los liberales y socialistas, pues, de que todo esto era parte de la propaganda política y no en contra como de que se habían matado, no, solamente era parte de su propaganda en contra de ciertos sectores y para crecer políticamente, ¿no? Por ejemplo, ya en la Revolución de 1917, para el gobierno soviético, el libelo de sangre era utilizado como un arma de la reacción y una táctica para explotar la superstición popular por parte del régimen zarista. Por eso en los primeros años, pues no, pues denostaron todo esto, ¿no? Pero en años posteriores, en regiones remotas de la URSS, como en Georgia, Dagestán y Uzbekistán, sí, empezaron a salir nuevos. Por ejemplo, el concepto de sionismo es un concepto de la URSS porque estaba en contra del Estado de Israel. Al principio, de hecho, fue de los primeros en votar porque pensaban que se iba a ser un Estado socialista, pero ya después vieron que no, se fue con Estados Unidos y ellos empezaron pues una propaganda muy fuerte en contra de los israelitas, y en especial ellos lo hacían en los zonas donde había la mayoría de musulmanes en la URSS, ¿no? Y pues en especial pues sí empezó como que también como una segunda ola de antisemitismo, pero enfocada en contra del Estado de Israel, que bueno, no era antisemitismo en sí, sino era en contra de lo que ellos llamaron pues el sionismo, ¿no? Porque obviamente la palabra sionista ya estaba, pero era así como escrita como pues el nacionalismo judío, ¿no? Los de la URSS lo que hicieron fue de que no, pues esta madre es el expansionismo, militarismo, racismo, supremacismo judío, ¿no? Pero bueno. Pues les digo, como en los países árabes,
desde 1960 ellos ya se referían a sacrificios humanos talmúdicos o los secretos del sionismo. Se cree que en Damasco entre 1860 y 1983 hubo libelos de sangre, ¿no? De hecho hay un libro llamado La Matzah de Sion que se ha reimpreso en varias ediciones y traducido a muchos idiomas, que habla sobre estos asesinatos rituales de los judíos, ¿no? Por ejemplo, en el 2000, en un periódico del gobierno egipcio, llama la matzah judía hecha de sangre árabe. De hecho, hay series de televisión y debates también que buscan el libelo de sangre. Por ejemplo, en Al Jazeera, y también de programas hechos por Hezbollah, ¿no? También esto ha sido en parte pues todo girado en contra del Estado de Israel, ¿no? Y pues les dejo una cita del libro Mi lucha de Adolfo Hitler, que dice lo siguiente: el fin no es solo el fin de la libertad de los pueblos oprimidos por los judíos, sino también el fin de este parásito sobre las naciones. Después de la muerte de su víctima, el vampiro, tarde o temprano, también muere, ¿no? Y pues también es de las cositas de que ya empieza lo de que, cabrón, vampiros y judíos, ¿no? Autores y críticos aseguran que Drácula es un símbolo del judío. La novela en realidad representa para algunos un judío. Drácula se alimenta de sangre que extrae hiriendo el cuello, algo similar al ritual kosher, donde se corta el cuello de un animal y lo desangra. Drácula siente lujuria hacia las mujeres arias como Luz y Mina, y además Drácula es repelido por la luz, es destruido por el sol y lastimado por la agua bendita cristiana, que son cosas que según son elementos que los judíos repelen. Son innumerables las versiones de la novela de Drácula de Bram Stoker, pero sin duda la más clásica y emblemática es la de Drácula de 1931, protagonizada por Bela Lugosi. En esta película puede verse que resulta intrigante y perturbador que la primera vez que sale Drácula se le ve usando un collar de gran tamaño con la estrella de David, pero ya en las siguientes escenas, ¿no? Muchos mencionan que todo esto fue con toda la intención de llamar la atención hacia ella y disparar una asociación entre Drácula y los judíos, y que ambos necesitan beber sangre, ¿no? Y todo esto pues también tenía que ver con el libelo de sangre, ¿no? La película fue filmada en 1931, donde se produjo un momento de antisemitismo muy extendido en Estados Unidos, pero también en Alemania. Si bien en el libro de Bram Stoker no aparece ni una estrella de David ni nada que les parezca, el director incluyó en la película esto con toda la intención, porque en 1928 se produjo el único caso de libelo de sangre en Estados Unidos, en Massena, estado de Nueva York. Barbara Belfort piensa que el libro de Stoker se basa en Trilby, la exitosísima novela de 1894 de Jules de Maurier, en la que el personaje judío es bengalí, seduce, domina y explota mujeres virginales no judías, ¿no? William Hughes y L. Marshall dan evidencia de que Bram Stoker era antisemita y que la novela tiene caracterizaciones deplorables sobre los judíos, y las descripciones de Drácula tienen muchas correspondencias a los estereotipos antisemitas corrientes sobre las características físicas de los judíos. Por ejemplo, algunos posibles estereotipos entre el libro y la película está la necesidad de la sangre humana asociado con el libelo de sangre, ¿no? También sobre las características físicas de un rostro aguileño, el amor por el dinero, la adversión a la cruz, también el miedo a la muerte, porque mientras que Jesús no tenía miedo a morir, y pues para los judíos tienen otro concepto de la muerte. También el concepto de parásito, pues de que es una entidad que viene a parasitar una comunidad, un cuerpo, y socavar desde adentro los valores y tradiciones de las personas, ¿no? Como Drácula llegando a Londres desde el este, ¿no? La invasión, ¿no? O sea, la invasión de vampiros metafóricos
también de que están drenando la economía, ponen en peligro la salud pública, amenazan la cultura, la moral y la hegemonía inglesa, ¿no? Todo esto por la inmigración y por toda la gente que se trajo también, pues Drácula, ¿no? Por ejemplo, este es un pedazo de la novela de Drácula, donde es la primera impresión de Jonathan Harker sobre el conde Drácula en su castillo. En la película, Renfield es el primero en conocer a Drácula en su castillo, ¿no? Pero para esto es lo que se dice. Para este momento había terminado mi cena y a petición de mi anfitrión me había sentado junto al fuego y comencé a fumar un cigarro que él me ofreció disculpándose por no fumar. Tuve entonces la oportunidad de observarlo y encontré que tenía una fisonomía muy marcada. Su rostro era fuerte, muy fuerte, aguileño, con un puente alto de una delgada nariz y fosas nasales peculiarmente arqueadas, con una frente alta y abombada y un cabello creciendo escasamente alrededor de las sienes, pero abundante en otras partes. Sus cejas eran muy macizas, casi uniéndose sobre la nariz, con un pelo espeso que parecía rizarse en su profusión. La boca, hasta donde podía verla bajo el pesado bigote, era fija y de aspecto bastante cruel, con dientes blancos particularmente afilados. Estos sobresalían sobre los labios, cuya notable rojez mostraba una vitalidad asombrosa para un hombre de su edad. Por lo demás, sus orejas eran pálidas y las puntas extremadamente puntiagudas. El mentón era ancho y fuerte y las mejillas firmes aunque delgadas. En efecto general, era de una palidez extraordinaria. Hasta ese momento no había notado el dorso de sus manos mientras yacían sobre sus rodillas a la luz del fuego y parecían bastante blancas y finas. Pero al verlas ahora de cerca no puedo dejar de notar que eran bastante toscas, anchas y con dedos rechonchos. Extrañamente había pelos en el centro de la palma, las uñas eran largas y finas, cortadas de punta aguda. Cuando el conde se inclinó sobre mí y sus manos me tocaron, no pude reprimir un escalofrío. Pude haber sido que su aliento era fétido, pero un horrible sentimiento de náusea me invadió. Que hiciera lo que hiciera, no pude ocultar, ¿no? Y pues bueno, ahí imagínense que, pues, obviamente está hablando del Drácula, que todavía no se ha transformado, ¿no? Está hablando del Drácula viejito, pero sí básicamente está describiendo, pues, como esa concepción que se tenía del judío, ¿no? Pero bueno. Ahora ya dejando al lado todo esto de que si Drácula era parte de propaganda antisemita o una fregadera así, ahora les vengo a hablar sobre noticias que tienen que ver con vampiros y crímenes con vampiros, ¿no? Por ejemplo, está uno que me llamó mucho la atención sobre Susan Walsh, una periodista que hasta la fecha está desaparecida y no saben si fue la mafia rusa o los vampiros, ¿no? Esta joven periodista estadounidense desapareció misteriosamente en 1991 mientras investigó una historia sobre la mafia rusa en Nueva York. Su desaparición aún sigue sin resolverse, pero ha dado lugar a numerosas teorías, incluyendo la posible participación de una subcultura vampírica, ¿no? Ella era freelance, escribió en varios periódicos y revistas y en 1990 se mudó a Manhattan y empezó a investigar la mafia rusa, que era un tema que le fascinaba. En julio de 1991, 16 de julio de 1991, Susan Wald desapareció sin dejar rastro. Su último contacto conocido fue una llamada telefónica a su madre, en la que mencionó que se encontraba con una informante de la mafia rusa, ¿no? La policía no tuvo ninguna pista significativa y pues todos estaban sobre la mafia rusa, ¿no? Pero otros sugieren que pudo haber sido víctima de una subcultura vampírica. Esta teoría se basa en el hecho de que Susan estaba fascinada por el ocultismo y los vampiros y que se había infiltrado en un grupo de vampiros en Nueva Orleans. Por ejemplo, mencionan, nadie vio a Susan salir de su casa el día de su desaparición. Por ejemplo, Susan le dijo a su ex marido que salió a utilizar el teléfono público el 17 de julio de 1996. 1996 y se esperaba que regresara aproximadamente en media hora. Sin embargo, nunca volvió a saber de Susan, ¿no? Aunque estaba separada de su marido, sus apartamentos estaban conectados y criaron junto a su hijo de 11 años. Su ex marido afirmó no haberla visto salir de la casa, tampoco la vio usando el teléfono público. Además, faltaba una página de su diario que pudo haber tenido información crucial sobre la agenda de ese día en particular. Aunque Susan Wald se sintió amenazada por la mafia rusa después de publicar artículos sobre ellos,
en especial porque investigó a fondo la escena de clubes de striptease donde la mafia rusa estaba pues explotando a mujeres inmigrantes para trabajos sexuales. Eh, no hay como que todavía una prueba fehaciente de hecho, según esto, es como que la teoría más popular, ¿no? O sea, de que como que no hay una amenaza, o se supo de una amenaza tan fuerte como para que la mataran y la desaparecieran por eso, ¿no? Como que así no actuaban en ese tiempo la mafia rusa, ¿no? Otra cosa es que Walsh estaba sumamente sumergida en la cultura vampírica, ¿no? En especial en Nueva York. Eh, donde ella dijo que miembros de esta subcultura robaban bancos de sangre, participaban en rituales y que también pues bebían sangre humana, ¿no? De hecho, tanto se metió que su periódico le dijo que no, que ya no investigara eso y que ya no se metiera en eso y le negó la publicación, ¿no? De hecho, también dicen que salió con un hombre que decía ser un vampiro. Susan Walsh empezó también, otra de las cosas que dicen, empezó a beber alcohol meses antes de su desaparición, donde pues recaía en el alcohol, ¿no? Ella era alcohólica, estuvo varios años sobria, pero como se empezó a volver paranoica con lo de la mafia, empezó a beber de nuevo. Unas autoridades también teorizan que Susan se había escapado y abandonado su vida. Una amiga de Susan Walsh, Melissa Hines, afirma haberla visto un mes después de su aparición. Dice que se vio subirse a un coche con un hombre no identificado y que ella le llamó y no la reconoció y que esa pista no la llevó a ninguna parte, ¿no? Pero pues mucha gente cree que todo este pedo fue por los vampiros y no por la mafia rusa. Digo, suena más lógica la mafia rusa, pero pues no sé, la gente le gusta el chisme, ¿no? Alan Menzies, de 22 años, era fanático de la película La Reina de los Condenados. Y que según esto él admitió haberla visto más de 100 veces, ¿no? Una de sus obsesiones también era la reina Akacha, que es una vampira que sale ahí en la película, ¿no? Su obsesión por ella y las creencias acerca de cómo este vampiro salió o sea, de cómo hizo el trueque para ser un vampiro a cambio de su alma, inspiraron a Menzi. Y todo esto fue cubierto por periódicos de la Gran Bretaña, que donde fue esto, ¿no? Eh, bueno, en la novela, Kasha era una antigua reina egipcia que por los celos de los poderes de las brujas gemelas que había ahí en Egipto, ella pide como que cambia su alma con un demonio para que le diera poderes, pero a cambio tendría una poderosa sed de sangre, ¿no? Todo esto pues la hizo la primera vampira, ¿no? Luego también transformó a su marido y pues ella fue la que digamos que fue la que propagó el vampirismo alrededor del mundo, ¿no? Bueno, ya todo eso, pues pueden ver la película y bla 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 bla. Pero digamos, lo curioso de todo esto es de que lo que pasó con Alan Menzies, ¿no? Ok. Alan Menzies invitó a uno de sus amigos, Thomas McKernick, a ver la película y a comer juntos, ¿no? Entonces, empezaron a ver la película, así, así, así. Y pues que de hecho la empezaron a ver hasta 3 veces al día. Y que según él, el amigo le dijo que Alan Menzies empezó a llamar a sí mismo el León. Menzies cree que Akacha, la reina de los condenados de la película, le hacía visitas regulares y que le había propuesto un trato, ¿no? Que le concedería la inmortalidad a cambio de matar gente y entregar sus almas, ¿no? Según esto, su papá la escuchó hablar consigo mismo y a veces gritándole a nadie. Menzies parecía estar transformándose en alguien que su padre apenas conocía. Dijo que
luego empezó a hablar con él y dijo que toda la conversación era sobre vampiros, los juegos y la sangre, que no fue una conversación normal, ¿no? Entonces Thomas McKernick, amigo de Thomas Menzies, se desapareció el 11 de diciembre del 2002. Pues el papá de Menzies llegó a su casa, miró sangre en varios lugares alrededor de la casa. Eso le preocupaba, pero Alan le dijo que había venido, que se había abierto la mano con una lata y y pues que ya, ¿no? O sea, según esto, un periódico de la región dicen que Alan Menzies se acercó a la madre McKernick para preguntarle si sabía cómo quitar manchas de sangre. La policía lo consideró un sospechoso viable de la desaparición de McKernick, pero sin pruebas no había podido nada que hacer. El 4 de enero, la ropa de McKendrick fue encontrada en una bolsa en los páramos, por lo que 2 días después la policía registró la cabeza de los Menzies. Después hablaron con Alan, tomó una sobredosis de drogas y terminó en el hospital durante 2 días. El 18 de enero de 2003, los restos de McKendrick se encontraron enterrados en una tumba poco profunda. El reporte de la patología indicó que había sido apuñalado 42 veces con un cuchillo de grandes dimensiones en la cara, cabeza y cuerpo, golpeado en la cabeza 6 veces, algunos dicen que 10, con un instrumento similar a un martillo. El ataque, el patólogo comentó que se había llevado a cabo durante un periodo prolongado de tiempo y que había sido golpeado en la cabeza con mucha fuerza. Al ser interrogado, Menzies admitió que había comido parte de la cabeza de su amigo y se bebió su sangre. Él dijo que había afirmado que había decidido vender su alma para nacer con otra vida y que lo que él se quería era convertirse en un vampiro. Cuando se le hizo su juicio y se describió su crimen, él se negó a decir que era culpable, ¿no? Luego, ya después como que un poco más convencido, Menzies trató de declararse culpable de homicidio culposo por motivos pues de que estaba loquito, ¿no? Pero lo rechazaron esto y pues se fue a juicio, ¿no? Él, lo que se mencionó fue esto, ¿no? Que él no había estado en su sano juicio y le echó la culpa a su alter ego desarrollado bajo la influencia de la película y dijo que él deseaba él nunca haberla visto. Los psiquiatras de ambas partes tenían que evaluar su estado mental en el momento del delito. Una de las cosas que dijo es que yo nunca pude concebir la idea de ser un vampiro fuera de mi mente. Para decirlo sin rodeos, después de haber visto la cinta tantas veces, yo quería salir y matar gente, ¿no? Su abogado defensor le preguntó que si creía que ahora era un vampiro y que había alcanzado la inmortalidad. Para algunas preguntas respondió sí. O sea, él como que una de las cosas que mencionan aquí es de que como que el vato se daba cuenta que le estaba cagando, se ponía en modo normal y ya después se ponía en modo vampírico, ¿no? También pues estuvo muy raro o sea, sus respuestas, pero pues sí, o sea, mucha gente dice que se estaba jugando al loco, ¿no? Pero pues obviamente sí está medio loco lo que hizo, ¿no? O sea, también menciona muchas veces que a Cacha la estaba, o sea, la reina de los condenados la estaba acompañando, que le decía qué hacer y todo eso. Y que el cuchillo con lo que hizo fue un cuchillo Bowie, que es un cuchillote bien largo y con un cuchillo de cocina. Dice que también, pues como iba escapándose su amigo después de apuñalarlo, fue cuando lo agarró a martillazos en la cabeza, ¿no? Dice que Akacha en todo momento le daba su aprobación de lo que estaba diciendo, ¿no? Dice que drenó un poco de su sangre y que se bebió 2 vasos de ella y que consumió parte del cráneo roto por los golpes. Dice que se miró al espejo para saber que sus dientes estaban cubiertos de sangre, que Akasha se mostró satisfecha con con esa muerte y que le indicó que lo hiciera de nuevo y que era la única manera de complacerlas y que pues que él estaba contento con eso, ¿no? Dice que se llevó en un carrito de ruedas en el bosque el cuerpo de su amigo y que pues ahí lo enterró. Dice que sabía que tenía alguien que, que no tenía remordimientos en ese momento porque si no, no se hubiera podido convertir en un vampiro.
y que ese fue su pacto de sangre con Akacha, ¿no? También una de las cosas que mencionan es de que pues ya Menzies era un psicópata, ¿no? Que estaba perturbado emocionalmente, pero que no era un enfermo mental y que no estaba y que probablemente estaba fingiendo su extrema obsesión con la película para tener una sentencia más leve, y que sí sospechaban que disfrutaban la violencia y que el principal factor fue la naturaleza excesivamente prolongada y violenta de ese crimen, ¿no? Eh, Él mismo se había estado enviando cartas a sí mismo, donde era escrito por personajes de fantasía. Uno era Vamp, que estaba, otra fue Akasha, y de hecho en realidad el asesinato no fue porque lo había escrito, no, no se le había ocurrido a él, sino a Vamp también, ¿no? Decía. He decidido ser un vampiro, la sangre es la vida, no he vivido la sangre y será la mía, porque he visto el horror. Según esto era también parte de lo que pedían, ¿no? Eh, y pues al final de todo esto, pues Menzies fue declarado culpable de asesinato, le dieron 18 años y lo declararon un psicópata y que pues era despiadado y peligroso, ¿no? Le preguntaron que si le gustaría poder volver el tiempo atrás y tener la opción de no haber matado a su amigo, y dijo que no. El 15 de noviembre del 2004, Menzies fue encontrado muerto en su celda en un aparente suicidio, ¿no? Este pasó en Chihuahua. Tres jóvenes, dos hombres y una mujer, fueron detenidos en Chihuahua por el asesinato de otro joven cuyo cadáver apareció en bolsas de plástico en el centro de la ciudad de Chihuahua, y que falleció en medio de un rito satánico. Después de varias horas de investigación, las autoridades de la Fiscalía General del Estado determinaron que Edwin Miguel Juan Palma, de 24 años, falleció como consecuencia de la luxación de cervicales por estrangulamiento, luego de ser encontrado con lesiones en el rostro por golpes, así como heridas en la base del cuello con un objeto cortante. La víctima tenía domicilio en la colonia Riberas de Sacramento y trabajaba en un restaurante ubicado en la Plaza de la Tecnología en la calle Libertad. Pablo Rocho Acosta, director general de la Policía Estatal, expresó que el caso llamó la atención de las autoridades por la descomposición social que tenemos hasta el día de hoy, porque ellos estaban creyendo iniciar a la víctima en un rito satánico que él mismo solicitó para resucitar como vampiros. Como vampiro. Por estos hechos fueron detenidos Ivette Nayeli López Hernández, estudiante de 18 años, Gustavo Adolfo Dorantes, 18 años y empleado del Cyber Freak Shop, y Omar Sánchez García, alias El Osiris, de 25 años y originario de Oaxaca, propietario del negocio donde se cometió el homicidio. Según las autoridades, los presuntos responsables de asesinatos practicaban el satanismo. El reporte de la investigación señala que el día del crimen los jóvenes realizaron un rito de iniciación en el que decidieron tener como víctima a su amigo Edwin Miguel Juárez Palma, conocido como el Pigua Juárez, a quienes sujetaron de las manos y dijeron que sería iniciado en la secta demoníaca llamado Hijos de Baphomet I, por lo cual lo golpearon y provocaron heridas con una botella de vidrio. Sin embargo, no está claro si el ritual fue con consentimiento o no de la víctima. Por esto, las investigaciones ministeriales continúan para establecer la participación de una cuarta persona, ¿no? Fíjense que también cada cierto tiempo siento que siempre sacan o sea, por ejemplo esta, pues como fue en México, yo les podría decir o sea, para aquí cualquier cosa es satánico, ¿no? O sea, cualquier cosa que no sea algo pagano, algo satánico, ¿no? Obviamente que esta pues es una estupidez de unos chamaquitos, ¿no? Y si suenan pues satanicón, pero satánico con vampiro y todo eso pues está medio raro, pero pues bueno, ¿no? De hecho también hay muchos, hay muchos asesinos que les llama la atención la sangre, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, el vampiro de Dusseldorf, que creo que también es uno de los más famosos, la vampira de Barcelona,
que está entre si ella fue la que mataba bebés y los vendía su sangre y su manteca para curaciones para gente rica, o solamente todo esto fue pues un argot, bueno, fue una mentira de las autoridades para echarle la culpa a alguien de la muerte de los niños. De hecho, hasta el mismo Jack el Destripador lo acusaban de ser un vampiro y todo eso. Y pues sí, y el tema de los vampiros, pues sí, sí está, pues está entretenido. Y pues también qué decir de, pues de la, eh, ¿cómo se llama esta madre? De la, pues ya está dentro del populacho, ¿no? O sea, ya yo creo que la mayoría de las personas saben que es un vampiro, aunque no hayan visto nunca una película de vampiros o leído un libro de vampiros, ¿no? Ya está insertado en la cultura popular, era lo que yo quería decir. Este, pues no sé si les haya gustado más o menos, para hacer el primer podcast que hice después de casi 4 meses. Luego vamos a seguir con las teorías de conspiración. Y pues seguir mencionando otras cosas. Espero que todo esto les haya de perdida ayudado a lavar los trastes o no sé, relajado mi estúpida voz de mierda, ¿no? Pero pues muchas gracias, espero sus comentarios y hasta luego.